Buenas noches amigos, ¿cómo están? Les habla su amigo Dolo Vela. Hoy les voy a hablar de los hiperbóreos, que tanto hablan de la sabiduría hiperbórea. Bueno, voy a hablar de los hiperbóreos. Voy a contarles un relato largo acá, los mitos y leyendas. Hiperbórea. Según la mitología griega, Hiperbórea era una región que se situaba más allá del Tracia, ciudad donde supuestamente vivía Bóreas, el viento del norte. Se trataba de una tierra mágica donde siempre era de día y brillaba el sol, y cuyos habitantes, que podían vivir hasta 1000 años, eran eternamente felices, libres de la vejez, de la enfermedad y de la guerra. ¡Qué belleza! Era prácticamente imposible llegar hasta allí, ya que este enigmático estaba custodiado por poderosas razas de semidioses que cuidaban de los hiperbóreos y eran protegidos por enormes muros de hielo transparente. Apolo, dios de la luz, era el único que recibía culto en Hiperbórea, donde se marchaba para pasar los largos inviernos. Por eso se supone que los hiperbóreos eran parecidos a él, rubios, altos y hermosos. Hay muchas leyendas que hablan de los habitantes de estas tierras. Avaris, por ejemplo, era un sacerdote de Apolo hiperbóreo que se marchó de su país y recorrió el mundo curando a la gente con su magia. El héroe Heracles, al llevar a cabo uno de sus 12 trabajos, tuvo que perseguir a la sierva de Serinia hasta el país de los hiperbóreos, donde ésta se detuvo y al fin fue capturada. Otros mitos griegos y romanos parecen referencia también a Hiperbórea. Hesíodo habla de una isla al norte del mundo, donde los héroes vivían eternamente, gobernados por Cronos. Otras leyendas mencionan una isla blanca donde los héroes como Aquiles son llevados después de la muerte. Por otro lado, existe la mítica isla de Thule, situada en el Polo Norte, más allá del mundo conocido por los griegos y romanos. Existen otros pueblos que tienen mitos que encajan en la leyenda, con la leyenda hiperbórea. Por ejemplo, los celtas irlandeses cuentan que descienden de un pueblo llamado los Tuatha de Danann, los hijos de Dana, que llegaron a las islas británicas huyendo del naufragio de su civilización. Agonizante, situando en una isla al norte del océano. Los hindúes también hablan de una isla resplandeciente, situada al norte del mundo, donde habitaría el dios Vishnu. Los persas, por su parte, pensaban que su raza provenía de una isla situada al norte. Bueno, ya terminando este relato de mitos y leyendas de distintas civilizaciones, encuentro un patrón. Hablan de una isla ubicada en el norte, ¿cierto? Y por acá mencionan a unos hijos de Dana. Resulta que hay un río que nace por Europa oriental, que tiene nombre de río Dan. Ya se los voy a mostrar la ubicación del punto donde nace el río Dan. Bueno, el punto rojo que ven ahí es donde nace el río Dan, en esa meseta. Punto norte, Europa oriental, entre Rusia y Europa. Ahí arribita, ¿qué se les hace parecido que queda? Voy a mostrarles. Justo aquí, hay un país nórdico. Está Suecia y otro, pues la parte escandinavia, los normandos. Y de la isla, o sea, es que están hablando de
un país nórdico que queda en la parte septentrional, que sería esta parte, y es cerca del círculo polar ártico, y está la otra, la isla, ya se los voy a mostrar, la islita. Aquí aparecen los dos. Parte septentrional y la famosa isla o Groenlandia, que menciona en todo el polo norte, círculo polar ártico, donde, según la leyenda, el sol nunca se oculta. Bueno, ya sabemos que en los polos, tanto el norte como el sur, cada 6 meses se oculta el sol. Se mantiene 6 meses como tipo 6 de la tarde, pero hay una noche una vez cada 6 meses, un mes cada 6 meses, y después el resto del año se mantiene tipo 6 de la tarde. Perdón. Bueno, voy a ponerles un verso por último no sé qué opinarán ustedes, comenten qué dicen, si todas las leyendas tienen relación. Yo acabo solamente mostrar, según lo que investigué, de los hijos de Dan con el río Dan, que tenía un nombre antiguo antes del actual, pero bueno, no, se me pasó de decírselos, pero bueno, ya será para otra ocasión que lo diré con más atino. En este caso vamos a ponerles un cuento de los famosos vikingos, porque según lo que les leí el relato, decían que los que vivían en esa parte en septentrional y el norte, en la parte helada del círculo polar ártico, porque según lo que hay de lo que significa Hiperbórea, espere un momentico, busco acá y ya les digo qué significa Hiperbórea. Bueno, Hiperbórea significa lo que encontré en la web de las zonas árticas y septentrionales, o sea, de las zonas árticas y septentrionales. Hablan de estos dos, de esta isla, Groenlandia, y del país nórdico de parte Escandinavia, ¿no? Pero bueno, ahora les pondré un poema, un audio de épico de los dioses, de un dios en particular, el dios de los dioses, Odín, para terminar esto. Esperen un momentico. Se encontraba el maravilloso árbol Yggdrasil, que unía todos los mundos en sus poderosas ramas. Algunas de las raíces estaban firmemente fijadas en Midgard, e incluso se extendían bajo tierra hasta el hogar de los elfos negros. Algunas raíces se ramificaban en Jotunheim, donde los gigantes de hielo se esforzaban por arrancarlas, y una raíz se extendía a las profundidades de la tierra, a esa oscura región de los muertos, donde gobernaba la terrible diosa Hela. El árbol de la vida también creció hasta una altura maravillosa, y sus ramas se extendieron tan ampliamente que muchos pájaros y bestias se acercaron a él para refugiarse. Las ramas más altas llegaban hasta Asgard, donde ensombrecían las alas de Odín. Al pie del árbol Yggdrasil se sentaban las tres nornas o destinos. Sus nombres eran Urt, Verdande y Skuld. Seres que tejen el hilo de la vida de cada criatura que existe en el universo. Todos los días las nornas rociaban el árbol con agua de la fuente sagrada de Urdar. Así el árbol siempre florecía, y sus hojas se mantenían frescas y verdes, a pesar de que Nidhogg, un gigantesco dragón,
destruía para siempre sus raíces, esperaba destruirlo. El pesado follaje que coronaba sus ramas superiores nunca carecía de humedad, sino que se volvía más hermoso cada año. Aunque Heimdall, la cabra de Odín, hurgaba en sus hojas y además proporcionaba alimento a 4 grandes ciervos que pastaban a su lado. De los cuernos de estos ciervos caía continuamente un rocío en tal abundancia que suministraba agua a todos los ríos de la tierra. La rama más alta del árbol de la vida se llamaba la rama de la paz, y en ella estaba sentada una gran águila que vigilaba todo lo que sucedía en los mundos abajo del árbol. Recorriendo el árbol de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, correteaba la ardilla Ratatox, un pequeño y travieso ser que se deleitaba en crear problemas entre el águila y el dragón al pie del árbol, repitiendo los malvados discursos que, según él, cada uno decía del otro. De esta manera esperaba provocar una batalla terrible entre estos dos seres. Ratatox era lo suficientemente atrevido como para explorar toda la tierra que estaba ensombrecida por las ramas de Yggdrasil, pero nunca se aventuró cerca de las puertas de Asgard, ni se arriesgó a entrar en la profunda arboleda que albergaba el pozo de Mimir, ese maravilloso pozo cuyas aguas fluían hasta las raíces del árbol de la vida. La rama de la paz colgaba sobre la sala de los dioses, justo encima del trono dorado donde Odín se sentaba gobernando los asuntos de los dioses y de los hombres. La cabeza de Odín tenía un brillante casco en forma de águila, y sobre sus hombros tenía un manto de color azul profundo, tan maravillosamente enjollado que parecía como si el manto estuviera lleno de estrellas. En su mano tenía su lanza, Gungnir, que se consideraba tan sagrada que si alguien hacía un juramento sobre ella, ésta nunca se podría romper. A los pies de Odín se encontraban 2 grandes lobos, Geri y Freki, a los que alimentaba diariamente con su propia mano, y sobre sus hombros se posaban sus 2 cuervos, Hugin, pensamiento, y Muni, memoria, que volaban cada mañana sobre la tierra y traían a Odín la noticia de todo lo que ocurría en los 9 mundos. A veces le contaban las valientes hazañas de los héroes, a veces hablaban de los orcos negros o de los gigantes de hielo que tramaban venganza en su hogar más allá de los mares congelados. Y a veces le advertían que la serpiente de Midgard, que yacía con su inmenso cuerpo rodeando la tierra, estaba azotando el mar con su cola y levantando olas que amenazaban con cubrir los terrenos costeros. Como el dominio del mundo estaba en manos de Odín, este estaba ansioso por obtener la suficiente sabiduría para esta gran tarea. Y aunque los dioses superaban con creces a los humanos en conocimiento, había algunos gigantes de hielo que eran más sabios que Odín, ya que conocían las cosas que ocurrieron en el mundo mucho antes de la llegada de los dioses. Por esta razón, los habitantes de Asgard siempre temían que sus enemigos destruyeran su brillante ciudad. Y Odín
Anhelaba el conocimiento que lo haría más grande que nadie en todos los mundos. Solo había una manera de obtener la sabiduría que él quería, y era beber del agua que fluía en el pozo de Mimir. Nadie, excepto este viejo gigante, había probado el agua del pozo de la sabiduría, pero Odín sabía que sin ella nunca podría aprender de las cosas pasadas, presentes y futuras. Así que dejó a un lado su lanza y su yelmo, y montando su caballo de 8 patas, Sleipnir cabalgó sobre el puente del arco iris hasta la profunda arboleda, en cuyo corazón el viejo Mimir se sentaba a vigilar su pozo sagrado. Dejando a Sleipnir a cierta distancia atrás, Odín avanzó solo y pronto llegó a ver al gigante sentado como una imagen de piedra al lado del pozo de la sabiduría. Mimir era pero tan viejo, que parecía que se había sentado allí desde el principio de los tiempos. Y mientras Odín estaba de pie en el bosquecillo poco iluminado, parecía ser la única cosa viva en toda esa vasta quietud. El pelo del gigante era blanco, y su barba había crecido tanto que casi llegaba al suelo cuando se inclinaba hacia adelante. En la otra mano tenía un cuerno de marfil, pero aunque muchos habían pasado por el pozo sagrado, ningún dios o mortal había bebido jamás del cuerno de Mimir. Odín avanzó lentamente hacia el gigante y el anciano, que se había sentado durante siglos y siglos mirando hacia las claras profundidades del agua, levantó ahora los ojos y los fijó, no sin gracia, en el dios que lo esperaba, grande y sabio como era Odín, siendo gobernante de los dioses y los hombres. Sintió un extraño asombro ante la presencia del gigantesco Mimir, que vivió mucho antes de la creación de los mundos, y vivió antes de que los dioses y los gigantes de hielo emprendieran su terrible guerra. Mientras Odín se acercaba al pozo sagrado, Mimir era plenamente consciente de quién era su visitante, ya que conozca al Padre Todopoderoso tan lejos del soleado Asgard. He venido a pedir un trago de tu pozo, oh Mimir, respondió Odín. La cara del viejo gigante se volvió seria. Quien quiera que pida eso, dijo, debe estar dispuesto a dar mucho a cambio. Muchos querrán beber de las aguas de la sabiduría, pero pocos pagarán el precio. Quedarás a cambio de un trago del pozo de Mimir. Odín dudó por un momento, y luego dijo audazmente, daré todo lo que me pidas. Ante estas palabras, Mimir le entregó el cuerno de marfil diciendo, bebe pues, y la sabiduría de los siglos será tuya. Pero antes de que te vayas, deja conmigo como prenda uno de tus ojos. Odín no pensó mucho, e inmediatamente se sacó uno de sus ojos y lo lanzó al pozo de la sabiduría, y posteriormente bebió profundamente del pozo, y después de eso,
Nadie en todos los mundos pudo compararse en sabiduría con el Padre de los dioses. Ninguno de los habitantes de Asgard cuestionó nunca a Odín en relación con su visita al pozo de Mimir, pero le honraron más profundamente por el gran sacrificio que había hecho. Y desde entonces, siempre que Odín visitaba la tierra para mezclarse en los asuntos de los hombres, la gente le conocía como el dios tuerto, el dios de un solo ojo. Sin embargo, había otra persona, además del viejo Mimir, que tenía fama de tener más sabiduría que los dioses, y era el gigante de hielo, Vafthrûdnir. Ahora Odín estaba muy ansioso por medir su conocimiento con el de su antiguo enemigo, porque si los gigantes de hielo no eran más sabios que el más sabio de los dioses, habría menos necesidad de temerlos. Para poner su sabiduría a prueba, Odín emprendió el largo viaje a Jotunheim y pronto encontró a Vafthrûdnir sentado en la puerta de su casa de nieve. Cuando el gigante vio a un visitante acercarse, dejó de sacudir los carámbanos de su barba congelada y miró fijamente al intruso. Odín se había disfrazado de viajero, así que Vafthrûdnir no lo conocía y pensó que era otro tonto aventurero que había llegado a aprender la sabiduría a costa de su vida, porque la pena que el perdedor debe pagar en su lucha contra la sabiduría del gigante era la muerte. Así que Vafthrûdnir se rió hasta que las montañas temblaron, cuando Odín declaró que este era el objeto de su viaje a Jotunheim, porque el gigante se divertía enormemente al pensar que un simple hombre había venido a luchar con él en cuanto a sabiduría. Le pidió al extraño que se sentara, y Odín obedeció, poniéndose su sombrero encorvado sobre el ojo, para que el gigante no adivinara quién era su visitante. Dime, dijo Vafthrûdnir, el nombre del río que divide Asgard de Jotunheim. El río Ifing, donde las aguas nunca se congelan, respondió Odín rápidamente. El gigante de la escarcha parecía sorprendido, pero solo dijo: «Ha respondido correctamente, oh sabio. Y ahora dime los nombres de los caballos que tiran los carros de noche y de día». «Skinfaxe y Ringfaxe», respondió rápidamente Odín. Vafthrûdnir se volvió y miró fijamente a este notable extraño que podía hablar tan fácilmente de cosas que se creía que ningún hombre sabía. Luego hizo muchas más preguntas, a las que Odín dio sin vacilar las respuestas correctas, y pronto el gigante de hielo comenzó a sentir miedo del extraño viajero que parecía saber más que los propios dioses. Ansiosamente hizo la última pregunta, diciendo: «Dime, oh grandioso, el nombre de la llanura en la que se librará la última batalla». Ahora, Vafthrûdnir sabía que ningún hombre mortal podría responder a esta pregunta, así que esperó temeroso la respuesta de Odín. En la planicie de Ygritte, que tiene cientos de millas a cada lado, vino la respuesta. Y en esto el gigante quedó helado,
comenzó a temblar de miedo porque su jactanciosa sabiduría había sido vencida. Y al final, alguien había llegado a Jotunheim y lo había derrotado. Ahora era el turno de Odín de hacer preguntas. Y Odín aprovechó para obtener de este sabio gigante un conocimiento de las cosas que ocurrieron mucho antes de que los dioses habitaran en Asgard. Aprendió todos los secretos que los gigantes guardaban con tanto cuidado e hizo que Vafthrûdnir le hablara del oscuro futuro desconocido y de los eventos que darían forma a la vida de los dioses y de los hombres. Tan ansioso estaba Odín por obtener la sabiduría deseada que olvidó cuánto tiempo había estado sentado al lado del gigante de hielo, escuchando mientras Vafthrûdnir le hablaba de la época en que no había dioses y de la época en la que no existirían más dioses. El largo día se desvaneció y las curiosas estrellas se asomaron, y Maní, mientras conducía sus caballos por las colinas del oeste, se preguntó por qué Odín permanecía tanto tiempo en Jotunheim. Cuando el Padre Todopoderoso había aprendido todo lo que deseaba saber, se levantó y dijo: una última pregunta, oh Vafthrûdnir, y por tu respuesta podremos juzgar cuál es el más sabio de los dos. ¿Qué le susurró Odín al oído a Balder mientras estaba en la pira funeraria? Cuando el gigante de hielo oyó esta pregunta, supo al fin quién era el que había estado contendiendo con él y respondió humildemente: ¿Quién, sino tú, Odín, puede decir las palabras que le dijiste a tu hijo? Tú eres el más sabio de todos. Así que Odín partió en el largo viaje de vuelta a Asgard